En la cocina de las noticias, el programa de Silvio Sacomani, y tenemos el agrado de recibir telefónicamente a Juan Mayor de la consultora Opinaya. Juan, muy buenas tardes, Miguel Risa te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, hemos visto que han hecho una exhaustiva e interesante investigación en torno al termómetro ciudadano, como lo han bautizado ustedes, ¿no? De lo que ha acontecido en estos últimos tramos el inicio de la gestión de Javier Milei. ¿Qué nos podés ir contando al respecto de del trabajo que han realizado? Bueno, lo que vemos básicamente es una opinión pública muy dividida, muy segmentada, prácticamente en partes iguales, entre aquellos que están teniendo una buena valoración y están teniendo buenas expectativas en relación a la gestión del gobierno, y aquellos que tienen una mirada más crítica o negativa. De algún modo, la mitad o el 56% obtuvo Milei en el balotaje, sigue en su mayor medida apoyando al gobierno, lo cual me parece que en un contexto de inflación acelerada, caída del salario real y crisis económica, es es un dato positivo para el gobierno, que a pesar de estos meses tan difíciles, la mitad de la población, de la ciudadanía, esté apoyando al gobierno y tenga expectativas favorables de cara al futuro. Aún cuando esta misma mitad expresa que está viviendo un momento difícil y que está haciendo un esfuerzo para que el país salga adelante. Pero si nosotros tuviésemos que hallar o buscar un significante que sintetice el estado de ánimo de esta mitad de la opinión pública, es esperanza sería la palabra que mejor lo define, ¿no? Esperanza de que el futuro va a ser mejor, de que el esfuerzo que se está realizando tiene un sentido y que, bueno, de algún modo el gobierno va a ir solucionando los problemas que tiene la economía argentina. Si nos seguimos centrando en este electorado que votó mayoritariamente a Milei en el balotaje, ven que obviamente que el país tiene problemas muy serios, pero no adjudican la responsabilidad de estos problemas al gobierno actual, sino que lo responsabilizan al gobierno anterior. Bueno, del otro lado tenés una mirada opuesta, ¿no? De algún modo ahí está tanto el electorado kirchnerista como el peronista que votó a Massa, y algunos segmentos que hoy en día se encuentran decepcionados por el rumbo de la gestión, pero diría que mayoritariamente, considerando el contexto, las noticias, por lo menos desde la opinión pública, para el gobierno son bastante positivas. Sí, un poco de esto se puede dar también en torno a cómo se dio este balotaje, ¿no? Porque, digamos, el núcleo duro de Milei es solo un 30% y el otro 26% para llegar a ese 56% en el balotaje tiene que ver un poco la gente que captó del PRO y también a todos aquellos que en vez de votar a favor de alguien se votó en contra de alguien. ¿Puede ser también un poco esa la mirada? Sí, lo que vemos también es que de algún modo, como actor político, el oficialismo absorbió a esta parte del electorado que mayoritariamente en su momento votaron en primera vuelta a Patricia Bullrich, el momento en el cual se realizó un apoyo explícito y se incorporó también a Patricia Bullrich y a otros dirigentes como, bueno, Luis Petri, que fue candidato a vicepresidente al gobierno. La política pasó hasta por el gobierno actual, encarnado por Milei, el kirchnerismo, ¿no? Y frente al escenario de volver a las políticas del gobierno anterior, bueno, esto se está manifestando hoy en día como un apoyo al gobierno, o al menos un deseo de que el gobierno vaya, ¿no? Por eso lo que estamos viendo también hoy en día es que el resto del arco político se está diluyendo, ¿no? Electoralmente
Creo que si las elecciones se volverían a repetir y producto de algunas preguntas que nosotros realizamos, tendríamos un escenario en el cual Milei estaría obteniendo entre el 40 y el 45% de los votos en la primera vuelta. Y esto, bueno, ubica a todo lo que originariamente era Juntos por el Cambio en una posición muy incómoda, y con el correr de los meses van a tener que ir tomando un posicionamiento más definido, que de algún modo es lo que está tomando el sector del PRO, ¿no? Dentro de lo que es la oposición, ¿no? Que se están alineando más fuertemente a un apoyo parlamentario y político bastante explícito al gobierno, mientras que, bueno, el resto del espectro está quedando como en una posición bastante ni siquiera retener sus caudales propios, ¿no? Hoy en día, si nosotros analizamos y preguntamos por afinidades políticas, aquellos con respecto a los partidos tradicionales, aquellos que se autodefinen como radicales están apoyando mayoritariamente al gobierno. Uh-huh. En torno al acuerdo o el pacto de mayo que se prevé, ¿lo tuvieron en cuenta para el estudio? ¿Cómo lo dejaron de lado o lo vieron desde otro lugar? No, bueno, precisamente estos datos que estamos analizando y que fueron publicados fueron previos incluso a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Ahora estamos cerrando otro trabajo de campo que seguramente vamos a estar actualizando los datos. De algún modo, estos datos que estamos viendo también fueron tomados en un momento bastante crítico y de mucha tensión política, porque fue el momento posterior a la caída de la ley Ómnibus, y también fue el momento en el cual, bueno, se generaron distintas tensiones con algunos gobernadores del interior del país, entre ellos el gobernador de Chubut. Uh-huh. Entonces, bueno, políticamente podríamos decir que la expectativa que nosotros tenemos es que va a recuperar incluso algunos puntos de apoyo, porque el gobierno de algún modo políticamente logró reordenar algunas cuestiones, pero también considerando la otra cara de la moneda, también está haciendo más palpable la crisis, ¿no? La crisis económica y la recesión, que creo que, bueno, va a ser el factor fundamental que el gobierno va a tener que considerar para mantener estos niveles de apoyo. Sí. ¿Cuánto va a durar la recesión? ¿Cuánto va a durar la crisis? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar con una inflación de 2 dígitos y caída del salario real? Va a ser un factor clave para, bueno, poder mantener estos niveles de apoyo o que este apoyo se vaya diluyendo. De algún modo, la clave para el gobierno va a estar en el desempeño económico de los próximos meses. Uh-huh. Sí, interesante el análisis que estuviste haciendo y comparto la gran mayoría de las cosas. Y por otro lado, en torno a la dinámica que está teniendo la política de hoy, ¿no? Porque, bueno, como mismo decís, un estudio que se hizo casi cuando cayó la ley Ómnibus y después todo lo que vino con los gobernadores y, bueno, lo de este fin de semana con ese famoso decreto, lo que está pasando en Rosario, ¿crees que todo eso va a tener más incidencia el día de mañana y más teniendo en cuenta que dentro de 9 días Milei cumple 100 años de gobierno, ¿no? Sí, el tema de Rosario y el narcotráfico, claramente el control del orden público en todos sus aspectos y la lucha contra la delincuencia y más aún contra el narco es una gran demanda que tiene la opinión pública hacia este nuevo gobierno. Digamos, ocupa el segundo lugar de las preocupaciones después de la economía, y de algún modo las demandas hacia el gobierno pasan por esto, ¿no? Por la cuestión de la inseguridad y por bajar la inflación y reordenar la economía. Pero no veo por ahora que la opinión pública esté, o por lo menos la porción que votó Milei en el balotaje, esté cuestionando el accionar del gobierno
en materia, en estas materias, ¿no? Sino que están apoyando todo lo que está realizando. Por ejemplo, el protocolo antipiquetes tiene un alto nivel de aceptación social, la gestión de Patricia Bullrich tiene una buena valoración por parte de este electorado. De hecho, el nivel de imagen positiva de Patricia Bullrich creció desde que se incorporó al gobierno. Entonces, no creo que hoy por hoy, por lo menos esta parte de la ciudadanía esté responsabilizando al gobierno de lo que está sucediendo en Rosario. Pero bueno, todo va a depender de cuánto se vaya agravando la situación, qué gestos vaya dando el gobierno y qué nivel de respuesta y efectividad tenga en sus acciones, ¿no? Es una lucha contra una problemática muy compleja que hoy en día nos toca vivir en este país, y en otros países fue muy difícil de resolver. Incluso hay algunos países que no lo han logrado resolver, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy por hoy el impacto es bastante relativo en ese aspecto en la valoración del gobierno. Uh-huh. Viendo el estudio que hicieron, estaba mirando la imagen de dirigentes y me quedé con algo del cuadro en torno a que la que menos, digamos, son dos mujeres las que están mejor posicionadas, ya sea Victoria Villarroel, Patricia Bullrich y Javier Milei, siendo los tres. No digamos que en el futuro puede ser una lucha electoral, porque hay otros partidos políticos también y no sabemos si va a haber paso o no. Veremos cómo si continúa esas cuestiones en torno a las leyes electorales. Pero viendo un poco estos números, es como que Bullrich, sin hablar mucho, porque es una de las, digamos, funcionarios de Milei, o la presidenta también del Senado, que es la que menos incidencia tiene en los medios, es la que tiene la imagen negativa más baja, porque Milei tiene un 34%, Bullrich 33% y Villarroel un 26%, ¿no? Y entre los tres, por diferencia, la que mejor queda posicionada es Victoria Villarroel con un 27% de imagen positiva, teniendo 28% positiva Milei y 23% positivo Patricia, ¿no? Es como que el número le da una diferencia mucho mayor a Victoria Villarroel que lo que le dan a Milei y a Patricia. ¿Cómo ves esta situación, más allá del análisis que ustedes hicieron, en torno a la imagen de estos tres candidatos, viendo que la que menos habla es como la que está mejor posicionada? Sí, de algún modo la imagen positiva que tiene Victoria Villarroel se homologa bastante a la de Milei, en tanto en cuanto quienes apoyan al gobierno apoyan al gobierno en su conjunto. Entonces, si nos detenemos en la imagen muy positiva o más positiva, tanto Milei como Villarroel como Patricia Bullrich están en torno al 50%. Pero, claro, viendo el dato del rechazo, que es la muy negativa de esto que hacías referencia, de algún modo no tiene o no lleva tras sus espaldas tampoco la carga de la gestión. El segmento opositor no lo responsabiliza tan directamente los problemas que está teniendo el país en cuanto a gestión política, y también alguna porción de la ciudadanía ve con buenos ojos cierta apertura que tuvo Villarroel para establecer puentes de diálogo con distintos sectores de la oposición, no la oposición más dura, sino la oposición más dialoguista. Pero de algún modo, al no gestionar ningún área específica del gobierno, tiene cierta ventaja frente a los posibles cuestionamientos que tiene el presidente, los ministros de Seguridad, que sí tienen a su cargo el presidente más relacionado con las cuestiones económicas, y la ministra de Seguridad con el control de la calle, ¿no? Pero creo que lo que marca también, más allá de este detalle, el análisis que hacemos en relación a la imagen de los dirigentes, es que hoy en día los dirigentes que están vinculados con el gobierno son por lejos los que tienen mayor nivel de aceptación social, y a medida que se van distanciando del gobierno, el nivel de imagen positiva baja, quedando en el otro extremo los dirigentes del kirchnerismo, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la expresidenta y el ex candidato a presidente Sergio Massa. Uh-huh. Sí, justo estaba mirando esa parte
del trabajo que han hecho, ¿no? Que la verdad que los felicito porque muy bien hecho, sinceramente está muy bien armado, bien logrado. Y el punto que también me genera cierta cuestión es el tema de la expectativa que hay en torno a la gobernabilidad, ¿no? Donde mucha gente, digamos, no la gran mayoría, pero hay algunos que son escépticos y otros que están diciendo como que ven que el gobierno no llega a más de 2 años. Vos, más allá del estudio que hicieron ustedes, ¿cómo lo ves eso en torno a también la realidad general del país comparado con el trabajo que hicieron? Bueno, creo que también nosotros sondeamos la opinión pública y todas las indagaciones que hacemos están cruzadas por dos lentes o dos anteojos con el cual la población puede llegar a mirar la realidad, que es el apoyo o la buena expectativa con respecto a la gestión, o el rechazo, ¿no? El rechazo que se corresponde a aquellos que no votaron a este gobierno en el balotaje. Entonces, en ese sentido, hay una porción bastante importante que incluso alcanza a algunos de los votantes de masa que opinan que el gobierno, con dificultades, va a poder llevar adelante su plan, que va a avanzar. Y me parece que esta idea también es lo que pone en alerta a algunos sectores del kirchnerismo, ¿no? Cuando políticamente se los ve un poco obviamente críticos, porque tienen otra mirada y otra visión de las cosas, independientemente de cualquier cuestión que uno pueda llegar a juicio de valor que pueda hacer de los diferentes dirigentes, ¿no? Tienen otra mirada de las cosas, pero al mismo tiempo hay cierta preocupación porque está latente la idea que el gobierno va a imponer su agenda, porque tiene una impronta muy fuerte y muy decidida. Yo lo que veo es que va a ser clave, como te comentaba antes, si el gobierno logra controlar la inflación. Si el gobierno logra controlar la inflación y a partir de este control de la inflación logra generar cierta recuperación del poder adquisitivo y cierta reactivación de la economía, creo que el gobierno va a poder avanzar y va a poder tener una buena perspectiva electoral de cara a 2025. En caso de que esto no suceda, me parece que le va a estar muy cuesta arriba poder llevar adelante su agenda y no es descartable la posibilidad de que exista algún tipo de crisis social. Uh-huh. Bien, te voy a hacer la última pregunta y te llevo al inicio de la charla donde hablabas de la opinión pública que está muy dividida. Esto tiene que ver con esta sociedad binaria que estamos teniendo por la grieta que aún continúa dentro del sistema político argentino. Sí, y hoy en día se está configurando otra grieta, ¿no? Uh-huh. Las viejas categorías que estamos acostumbrados o que estuvimos acostumbrados a tener durante los últimos 20 años, de algún modo pasa a tener otra imagen, otro referente que divide las aguas. Mientras antes fue el kirchnerismo, antikirchnerismo, da la sensación de que hoy en día se está configurando una grieta, pero en donde el eje pasa por el gobierno actual y por Javier Milei. Porque de algún modo, durante todos los 4 años donde gobernó Mauricio Macri, la presencia de Cristina Kirchner y la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva de algún modo u otro, de hecho volvió otra vez Alberto Fernández al poder, fue la que dividía las aguas. Y eso configuraba el mapa político, porque eso era lo que mantenía la cohesión de Juntos por el Cambio, que en realidad era una alianza política que al interior de la misma no había una identidad ideológica y una misma mirada de las cosas sobre, por ejemplo, qué hacer con la economía y qué hacer con distintas cuestiones relacionadas con la vida social de los argentinos, ¿no? Cómo gestionar distintas cuestiones. Y lo que los aglutinaba era la oposición al kirchnerismo. Hoy en día, de algún modo, ese mapa político y esa estructuración política se rompió
y vemos que lo que está pasando hoy en día es una afinidad o una potencial alianza con sectores del PRO que está relacionada por una afinidad ideológica más definida y que tiene que ver con cambio o continuidad de lo anterior. Ahora, ¿dónde van a quedar todas las esquirlas de lo que fue Juntos por el Cambio en esta nueva división o estructuración del mapa político? Es una incógnita que está por verse. Lo que sí estamos observando hoy es que el electorado de Juntos por el Cambio, en su gran mayoría, hoy en día está inclinado a apoyar al gobierno de Milei y en relación a la posibilidad de volver para atrás. Pero bueno, yo creo que todavía esos movimientos y este nuevo mapa y esta nueva distribución de fuerzas es muy incipiente. Desde mi punto de vista, el gobierno como tal no empezó. Lo que estamos teniendo hoy en día es un gobierno en estado de emergencia, ¿no? Y si al gobierno le va bien, las cuestiones macroeconómicas empiecen a ordenar, ahí vamos a poder vislumbrar cómo va a ser la división de la opinión pública, la nueva forma de este mapa político de cara a 2025. Juan, te agradecemos enormemente por tu participación en el programa, por el informe que nos han enviado y que hemos analizado. Y bueno, seguramente a partir de ahora van a seguir analizando más cuestiones en torno a la política, con toda la dinámica que tiene la política en el día de hoy, ¿no? Porque esto es algo que se hizo, como bien vos decís, en el momento de la ley ómnibus y ya la realidad cambió nuevamente, ¿no? Eso es lo que tiene a veces estos temas de estudios, que lamentablemente la foto se saca con mucho tiempo atrás y se ve después de más del tiempo de que se sacó la foto, ¿no? Pero sí, estamos en una realidad política muy dinámica y realmente la foto es como el diario del día anterior, ¿no? Exacto. Queda un poco vieja. Pero bueno, pronto vamos a tener una actualización de esta foto y vamos a ver si hay cambios o se mantiene todo más o menos con la misma tendencia. Tal cual, y no es porque uno haga un mal trabajo, simplemente como te señalaba yo, no te decía, la dinámica de nuestra realidad política es una aceleración que es tremenda la forma en que se da, ¿no? Así que no es para criticar ni nada, pero sino para como aclarar algunas cuestiones que a veces algunos ven y dicen, pero esto hoy no se refleja así, pero es por la dinámica, si no, no sería política si no tiene dinámica. Absolutamente. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan, y bueno, seguramente, como te digo, vamos a estar en contacto nuevamente a partir del próximo trabajo de investigación que estén realizando. Dale, con mucho gusto, gracias por el llamado. No, por favor, a vos. Era Juan Mayor, consultora Opinaya, haciendo un trabajo de investigación en torno a la realidad de la situación del gobierno de Javier Milei.